hablar sobre los líquidos y para dar una introducción a este tema vamos a hablar sobre el diagrama de fases. El diagrama de fases como su propio nombre lo indica, es un diagrama que nos permite evaluar los tres estados de agregación de la materia, basándonos en varios parámetros de la termodinámica, y el diagrama más famoso se hace con los parámetros de presión y temperatura. El punto triple, donde las tres curvas llegan a entrelazarse, es donde se pueden coexistir los tres estados de agregación de la materia. Cualquier tipo de distribución entre la presión y la temperatura puede ser que la sustancia cambie de estado instantáneamente. La temperatura crítica es la temperatura límite por encima de la cual un gas miscible no puede ser licuado por compresión. Por encima de esta temperatura no es posible condensar un gas aumentando la presión. La temperatura crítica es característica de cada sustancia. La sustancia a temperaturas superiores a la crítica tiene un estado de agregación tipo gas, que tiene un comportamiento parecido a un gas ideal. La presión crítica es la mínima presión que se debe aplicar para llevar a cabo la licuefacción a temperatura crítica. La presión crítica del agua es igual a 219,5 atm. Varios tipos de puntos críticos, pero los dos más conocidos son líquido-gas y líquido-líquido. El líquido-gas es cuando tanto la presión como la temperatura aumentan y no se puede diferenciar entre las propiedades del líquido y las propiedades del gas. Y el líquido-líquido es cuando una de las variables, sea presión o sea temperatura, tiende a un número enésimo, es decir, casi al infinito. Se va aumentando la temperatura, por ejemplo, y la sustancia se divide en dos fases líquidas. Cuando la sustancia pasa del punto crítico, llega a estar a un estado denominado como fluido supercrítico. En este estado no se puede, tiene ambas propiedades entre líquido y gas, entonces no se puede saber si está en líquido o está en gas, está en un punto intermedio. Una característica que tienen es que la densidad es similar a la del líquido, pero la viscosidad está más similar a la de un gas. El estado de su enfriamiento. La temperatura de los líquidos puede reducirse más allá de su punto de congelamiento o solidificación y aún así seguir en estado líquido. A esto se le denomina su enfriamiento. Un ejemplo claro puede ser del agua, que su temperatura de congelación, es decir, su punto de congelación es de 0 grados. Y se dice que el agua está subenfriada cuando está por debajo de ella y aún sigue en estado líquido. Este fenómeno de subenfriamiento se da en sustancias puras, es decir, sin perturbaciones que lo enfríen lentamente. Cuando las sustancias impuran, estas impurezas se sirven como núcleos que las moléculas los rodean y se realiza el proceso llamado cristalización. El sobrecalentamiento o supercalentamiento es el fenómeno en el cual un líquido alcanza una temperatura mayor a su punto de ebullición sin que éste logre hervir. Para conseguir esto debemos calentar rápidamente una sustancia homogénea sin mezclar, de manera que evitamos introducir las burbujas de agua dentro de los puntos de nucleación. Para realizar el siguiente experimento se va a necesitar hielo, un recipiente, una botella de agua, en este caso es destilada, sal y un poco de agua normal. Para el proceso se va a necesitar, entonces, se pica el hielo, se lo coloca en el bowl, luego se coloca un poco de agua y sal. Una vez realizado eso, una vez picado el hielo y puesto el agua, se comienza a colocar un poco de sal, lo suficiente para que ésta mantenga o para que alcance un punto inferior al punto de congelación del agua. Luego se coloca el agua destilada en el interior del embalse y esto se lo lleva al congelador y se espera de 10 a 15 minutos, esperando a que el agua llegue a su punto de subenfriamiento. Una vez transcurrido el tiempo establecido, se saca la botella del congelador y lo que se obtiene es el agua en estado de subenfriamiento, es decir, que se encuentra a una temperatura inferior a su punto de congelación o solidificación. En este caso es de 0 grados, sin pasar al estado sólido. Como se puede apreciar, aún se mantiene en estado líquido. Si nosotros le damos un pequeño golpe
Este generará una leve cantidad de energía que hará que las moléculas del líquido se junten, dando paso a la formación de los cristales. Hagamos la prueba. Como se puede apreciar, se dio la formación de los cristales, los cuales se forman en una reacción de cadena por toda la botella. Es por esta razón que todo el líquido que se encuentra en el interior se congela al instante. De llevar a cabo el proceso de enfriamiento del agua. Nosotros hicimos con la ayuda de un compuesto y con cubitos de hielo. El compuesto fue el cloruro de sodio, comúnmente llamado como sal. ¿Cómo ayudó esto en el proceso? Pues bien, la sal para disolverse necesita calor, y como se encontraba dentro de un congelador, lo único más cercano era la botella, por lo que ésta le robará la energía térmica, ya que se trata de un proceso endotérmico. La sal, al estar en contacto con el agua y con el hielo, rompe el equilibrio dinámico que existe entre ambos procesos, por lo que necesita estar a una temperatura aún más inferior. No pasa a estado sólido por debajo de su punto de congelación. Muy bien, para la formación del hielo, las moléculas se juntan alrededor de un núcleo en el proceso llamado cristalización. En el agua normal, es fácil debido a que existen impurezas que estas sirven como núcleos. Sin embargo, en el agua filtrada o en el agua pura, en nuestro caso nosotros utilizamos agua destilada, no contienen tales impurezas, por lo que necesitan estar a una temperatura aún más inferior de su punto de congelación para poder sobreenfriarse. Y a este fenómeno se lo conoce como subenfriamiento.